Muy bien, ahora sí último bloque en sesión abierta después de la columna del profe Jorge Perea y nos visitan para hablar del tema de la reforma constitucional que bueno, por lo menos se está debatiendo en la Cámara de Diputados, donde está radicado el proyecto desde hace ya bastantes meses. Nos visitan tres legisladores que representan distintos bloques: la diputada Marita Colombo del Frente Cívico y Social, Augusto Barro, del Frente para la Victoria, y Estela Maris Bonader, del Frente Tercera Posición. Muy buenas noches y gracias por visitarnos. Buenas noches, gracias a usted. Comenzamos con Marita. Se está discutiendo finalmente el tema de la reforma después de mucho tiempo, ¿no? ¿O siempre estuvo, digamos, como materia de debate y no trascendía? No, creo que ahora se ha intensificado la tarea en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y esto ha ocurrido a partir de un acuerdo al que arribamos, creo que primero los bloques de oposición y luego aceptó el oficialismo de plantear, digamos, la fecha del 30 de noviembre como fecha posible para avanzar si podemos, en la sanción de la ley, para la cual la Constitución requiere 2/3 del total de los votos de la Cámara, lo que genera, digamos... ¿De los votos de la Cámara o de los legisladores presentes? De la totalidad. Lo que genera la necesidad de hacer acuerdos generales y particulares respecto de las temáticas a abordar, tanto los artículos a tratar como los temas que se habilitan para debatir, porque la reforma constitucional es un hecho extraordinario en la vida de una nación o de una provincia, y estas mayorías agravadas que se exigen en los textos constitucionales para aprobar la ley, que es la que declara la necesidad de la reforma y es la que determina cuáles son los temas, bueno, no es un capricho, es propio de un proceso de la más alta envergadura institucional, como es reformar una constitución, incluir nuevos derechos, modificar las instituciones, su funcionamiento, en fin, abordar aspectos económicos, sociales, de modo que, bueno, se está trabajando con miras a esta sesión del 30. Ha llevado tiempo la decisión, pero, sí, pero tampoco la fecha era, digamos, o sea, esta dilación no fue una cuestión, digamos, caprichosa, que haya sido caprichosa. Ajá. Tenía directa relación con la fecha de convocatoria. Ajá. ¿Cuál era materia de negociación? Entonces la fecha siempre estuvo. No, ¿La fecha de elecciones estuvo como yo lo materia de digo con negociación? franqueza porque Sí. no tiene sentido, digamos, la gente creo que advierte exactamente todas las cosas que están pasando. Es impensable que una fuerza política que planteó, cuando ejercía el gobierno, una iniciativa para reformar, 2 veces, iniciativas para reformar la Constitución. Hubo un plebiscito incluso, ¿no? Claro, ahora porque está en oposición no la quiero otorgar. Lo que pasa es que nosotros primero pedimos una audiencia con la gobernadora que no se concretó y justamente queríamos abordar este acuerdo al que es necesario arribar, no porque estemos extorsionando, sino por la Constitución lo manda. Si se necesita 27 votos, nadie los tiene. Hay que negociar sí o sí. Aportarlos todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. ¿Qué tan cerca se está de un acuerdo general sobre los temas, ¿no? Porque después la convención constituyente definirá exactamente los contenidos, ¿no? ¿Qué tan cerca, diputado Barros? Yo creo que en verdad no había mayores discrepancias entre el proyecto que presentó el oficialismo a través del Senado y la propuesta del Frente Cívico cuando pudimos conocerla, ¿no? Hemos estado trabajando sobre el particular en estos últimos días, a partir de estos acuerdos que se han arribado. Yo, con mi propia franqueza, no estoy muy de acuerdo con algunos planteos que ha hecho la diputada Colombo. Creo que sí se ha diferido demasiado el tratamiento, se ha llevado el límite. No hay un solo acápite en la Constitución de la provincia que me diga que en el proceso reformador la gobernadora tenga la obligación de hablar con la fuerza de oposición. Digo, es un canal de diálogo abierto, estoy completamente de acuerdo, pero el proceso reformador tiene un planteo concreto en la Constitución de la provincia. Bueno, estamos arribando
a algunos macroacuerdos y a algunas cuestiones puntuales que quedan en debate sobre precisamente lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, la dirección que se le tiene que dar esta ley que declara la necesidad de la reforma, dirigida a marcar los artículos que son objeto de reforma. El contenido lo dará la Convención Constituyente a partir de la dirección que también aspiran en bloque los distintos sectores que forman parte de la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Diputados no es ni la Cámara de Senadores, no somos los reformadores, somos los que declaramos la necesidad. Bueno, puede ser algún punto de discusión o algunos otros, donde se han estado tratando de estrechar el texto para que pueda ser finalmente aprobado el 30 de noviembre, la fecha que quería el Frente Cívico y Social. ¿Cuál es la posición del Frente Tercera Posición, que tiene, digamos, como el resto de los bloques, el número suficiente como para incidir, aunque ningún bloque tenga digamos, maneje los números en la Cámara, pero tiene, además de los números, suficientes como para incidir, una posición tomada respecto al proyecto? Sí, bueno, desde un origen, desde un comienzo, el bloque Tercera Posición tuvo una postura muy particular y tal vez como partido de oposición una postura muy similar al Frente Cívico. Nosotros hicimos nuestro reclamo formal a la falta de convocatoria a los fines de poder establecer ciertas pautas, teniendo presente que somos un bloque, en su momento de 4 miembros, en el momento que se remitió el proyecto al Senado, y que como fuerza política no habíamos tenido la participación indicada. En virtud de ello es que consideramos que por supuesto que teníamos coincidencias en ciertos puntos sobre la necesidad de la reforma, pero sí también teníamos nuestras propuestas especiales para hacerlo. Sin embargo, nunca se fue invitado formalmente, sino que se redujo a la opinión que derivaba de una comisión de notables que había dispuesto el Ejecutivo, que eran los que tenían que disponer sobre los puntos que se iba a reformar. Después de ello, fue en el primer año que se remite el proyecto con media sanción del Senado, llegamos a un año electoral donde sabemos que en los años electorales los intereses generales se mezclan a veces con los intereses políticos que nadie discute, que a veces son intereses medios mezquinos y que no le convienen a la sociedad. En virtud de eso que llegamos a este año y se advirtió desde, por supuesto, de nuestro bloque y fundamentalmente yo como en mi carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos, de la necesidad de que esto sea abordado durante el periodo de sesiones ordinarias y bueno, se lo planteé oportunamente al bloque del Frente Cívico sobre la necesidad de dar un despacho o por lo menos que baje al recinto en el último día del mes de noviembre, que es la última fecha de sesiones ordinarias. Esto se acordó, se transmitió al Frente para la Victoria para ver si se podía acordar una fecha de debate y a partir de ahí entrar a trabajar formalmente sobre lo que se venía, así por supuesto, analizando y estudiando. Afortunadamente hoy estamos avanzando. No, en algunos aspectos no puedo decir que no es con dificultades para ponernos de acuerdo, fundamentalmente de aquello que quiero dejar advertido, que la discusión que se plantea sobre si es soberano o no es soberana. Nosotros tenemos una constituyente que puede ser soberana, pero tenemos un poder derivado. Es decir, no es una constituyente originaria, no es la primera vez que se va a dictar una constitución. O sea, va a estar condicionado por lo que diga el proyecto de necesidad de la reforma. De allí es que nosotros no es que vayamos a pretender un núcleo de coincidencias básicas, más allá que no lo considero improbable, de hecho la tenemos reformada la Constitución Nacional en aquellos términos, y más allá de aquel debate, de aquel planteo que se hizo sobre las cuestiones que se tenía que aprobar el libro cerrado, hoy tenemos una constitución que es una constitución progresista, que es una buena constitución, que se ha aunado criterios de los partidos mayoritarios, o sea, incuestionable.
De ahí es que yo considero de que hay ciertos puntos que no tenemos que simplemente establecer la reforma del artículo 1, ni la reforma del artículo 10, ni la reforma del artículo 23. Tenemos que decir cuál es el límite que tiene la Convención Reformadora sobre el punto que no estamos autorizando. Porque si no se cabe en el gravísimo riesgo que el espíritu que se tuvo desde nosotros como representantes del pueblo, que tenemos un mandato, tenemos un mandato de igual jerarquía que la que pueden tener los constituyentes, se entiende sobre cuestiones que nosotros no tenemos habilitado. Que la constituyente se considere habilitada para introducir institutos que nosotros no los autorizamos o para omitir cuestiones que necesitamos. Bien. Que exista una necesidad real de reformar. Creo que allí, más allá que digo que avanzamos bien, con consenso, pero también quiero dejar en claro, lo he marcado en el seno de la comisión, de este inconveniente que no es tan soberana. Hay que tomar porque esos resguardos, digamos. ¿Cómo? Que hay que tomar esos resguardos, digamos. Hay que tomar esos resguardos, pero no es una cuestión ni caprichosa, ni tendenciosa, ni responde a ningún partido político. La Constitución está prevista para que rija por mucho tiempo, si es posible, por toda una vida, porque esa es la intención, ese es lo sustancial de una Constitución. Ahora, uno de los temas que se ha generado algún tipo de polémica en los últimos días es respecto al rol de la Iglesia Católica a través de algún diputado del Frente para la Victoria, el diputado Krug, que plantea de alguna manera, digamos, limitar la incidencia oficial de una iglesia, en particular, en este caso la Iglesia Católica, como está establecida en la Constitución que rige actualmente. No sé cuál es la posición, me parece que esto debe cruzar a los distintos bloques, no debe haber posición por bloque, sino dentro del bloque, de los distintos bloques, distintas posturas. ¿Cuál es el caso suyo, Marita? En mi caso, por ser yo católica, creo que más allá de que, y la mayoría de la gente, creo que la cuestión más allá de que esté o no incorporada al texto de la Constitución, la presencia de la Iglesia Católica es lo suficientemente, a veces hasta omnipresente. De hecho, se expidió respecto de esta reforma en el año 2014, se expidió planteando, 15, el año electoral, o ante la inminencia del inicio del año electoral, planteó la Iglesia Católica de Catamarca la necesidad de que este debate se difiriera para cuando los ánimos estuvieran, digamos, calmos, para abordar un debate de esta naturaleza. Más reflexivo. Entonces, por eso digo, la Iglesia tiene peso por sí misma, independientemente de que algún diputado o constituyente la quiera eliminar. Y con esto no estoy hablando solamente, digamos, por mí, sino por muchos que pensamos igual. Pero es un debate transversal, va a haber posiciones en todos los bloques, sin duda, como ha pasado con otros temas en la Cámara, que van a ser variadas. No, de posición homogénea por bloque. No, pero por otra parte no hemos discutido aún en nuestro bloque una posición de bloque respecto a este punto. Estoy dando mi opinión. Sí, esa es la idea. En el caso suyo, diputado. Sí, yo también soy católico. Bueno, me agrada que haya dicho que la Iglesia se ha expedido por ahí por el año 2015 sobre el particular, lo que significa que tenían conocimiento de que había un proceso de reforma y que los partidos políticos también estaban al tanto y que se podrían haber presentado en las reuniones que se hicieron previamente a mandar el proyecto. No pierde oportunidad usted, pero lo dijo la diputada, no lo dije yo, a confesión de parte. Pero además de eso, digo, fíjese, un fallo oportunamente dictado en el caso Lilidag, no hago referencia por lo que han determinado, sino se basaron en la Constitución Nacional que estaba vigente, porque nuestra Constitución de 1988 establecía un límite que no lo estaba estableciendo la Constitución de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque la libertad de culto ya está establecida en la Constitución de la Nación. Es decir, limitar a un candidato a cualquier cargo a un culto determinado. Digamos, la Constitución actual dice que tiene que profesar la fe católica para ser gobernador. Ser católico, apostólico y romano. ¿Está? Pero repito, y basado en estos fallos, que no solo en este caso, sino en varios otros de la Nación,
tenemos que la Constitución Nacional de 1994 ha declarado la libertad de culto, además de haber establecido la libertad de culto para quien quiera ser candidato. Por lo tanto, me parece que más allá de las a cuál religión adscribimos cada uno de nosotros, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones que son también para mirarlas constitucionalmente. Y antes de continuar, respecto al tema de la soberanía que ha planteado la diputada, que es un núcleo central, nosotros somos legisladores provinciales, somos diputados y la otra Cámara senadores. Tenemos una función para cumplir. Lo que sí la voy a invitar a que me acompañe como elemento para abrir en la Convención Constituyente, si queremos plantear que además vamos a reformar la Constitución, que propongamos un sistema de enmiendas, como tienen los Estados Unidos, que ahí en situaciones muy particulares, las cámaras del Congreso, con una mayoría más calificada todavía, pueden producir las enmiendas constitucionales. Si no, sin necesidad de convocar a una sin necesidad de convención. convocar una convención. Por ejemplo, nadie discutiría que hay un artículo de la Constitución hoy que debería ser derogado, porque ya la elección de los senadores no es más a través del sistema. Podría formarse una convención entre cámaras a través de una enmienda. Bien. Como no tenemos una enmienda, como no somos nosotros, si bien es cierto, poder derivado, constituido y derivado de la Constitución original, es la Convención Constituyente la que tiene el límite de la soberanía, pero soberanía, el límite. Acá tengo, por ejemplo, la de 1898, que es la que fija esos límites. Además de lo que dice Vidal Campo, Geli, González Calderón sobre este particular. La convención puede, inclusive, porque fíjense, le ponemos un límite. Y la convención dice, bueno, no lo aprueba el artículo. Esa soberanía lo puede hacer. Lo que no puede hacer es traer un tema de afuera, que no esté habilitado. Que no esté habilitado. Claro. Pero puede debatir. Si los convencionales dicen, bueno, se van a limitar las elecciones a 3 periodos, en vez de a 2, que es lo que estamos proponiendo. Tiene esa potestad. Tiene esa potestad porque está habilitado el artículo Bien. a tratar. ¿Sí? Bueno, Menos mal que la convención, se ha convencido. la convención constituyente de 1994, Sí. que mi colega De que no es soberana la fue constituyente. Convencional convencional Constituyente El año que viene. constituyente, tuvo que hacer un esfuerzo insigne para poder darle calidad de constitucional al bloque de coincidencias básicas. ¿Qué es lo que hicieron? Lo hicieron propio. Porque le llevaron un paquete y le dijeron tienen que aprobarlo así. Eso vulnera la soberanía restrictiva que tiene la Convención Constituyente derivada. Finalmente, en el caso suyo, respecto de la Iglesia Católica y... Bueno, en esto tengo que hacer una distinción. Nosotros sabemos que en la Constitución tenemos una parte que son las declaraciones y una parte que responde a las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque el sacar como requisito esencial para ejercer la magistratura, la primera magistratura de la provincia, el ejercicio de la fe católica, apostólica y romana, sí es una cuestión que no trae mayores inconvenientes. Lo que sí traería inconveniente, que es la modificación del artículo 4 de nuestra Constitución, que establece la protección a la religión católica, apostólica y romana. ¿Por qué digo esto? Que más allá de cualquier discusión que uno puede estar dispuesto a dar y cualquier razón que también puede existir por los diferentes cultos, nosotros tenemos que tener en cuenta las declaraciones fundamentales establecidas en la Constitución Nacional, en donde podemos advertir que la Constitución Nacional les otorga en su parte declarativa una protección ya a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y que en su artículo 5, creo que es a continuación de ello, establece cuáles son las características que debe tener una provincia para que el Estado Nacional le garantice su existencia. Si nosotros no respetamos declaraciones que están incorporadas a la Constitución Nacional, como provincia podemos tener consecuencias por parte del Estado federal.
Ese es uno de los inconvenientes más graves y contundentes que yo le encuentro al momento de incorporar o de desproteger a la religión católica, apostólica y romana, más allá de las razones que puedan tener las otras religiones que están reconocidas por la Dirección o la Secretaría de Culto de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros al tener incorporado a la Iglesia Católica dentro de la Constitución Nacional, también lo tenemos incorporado al aporte en los recursos de la Iglesia Católica que hace el Gobierno Nacional en su presupuesto. Y que en su momento, por supuesto que esos fondos son derivados a la provincia a los fines, con un fin específico, que es la profesión de la fe católica. Entonces, no es tan fácil que un constituyente provincial pueda omitir ese compromiso que lo tiene con el gobierno federal y porque estaríamos violando la Constitución Nacional. Esa es una postura, más allá de que dentro del seno de la comisión, como estoy hablando, estamos dispuestos a recibir a los distintos cultos, a expresar nuestro motivo y ver la posibilidad de someter también a debate en el seno de la constituyente la posibilidad de dejar o de otorgar una protección proporcional, tal vez de acuerdo a la cantidad de cultos que se profesan en la Argentina. Muy bien, les agradecemos la visita, pero no quiero despedirme sin antes de trasladarle el requerimiento a los trabajadores del Diario de la Unión que se han quejado de que, salvo casos excepcionales, se mencionó al senador Jorge Moreno, los legisladores no se han hecho eco del conflicto que están viviendo, no solo, digamos, como trabajadores, sino una empresa que es además patrimonio cultural de todos los catamarqueños, así que si pudiesen colaborar de alguna manera, porque la palabra de los legisladores o algún proyecto que se presente en favor de los trabajadores y de la empresa sería muy bienvenida. Sí, realmente está planteado como preocupación de todo el cuerpo esto, y mañana nosotros continuamos la sesión que debió interrumpirse el miércoles por un corte del servicio eléctrico. Y ahí se va a tratar el tema. O se va a expresar. Vamos a expresar nuestra solidaridad primero para con los trabajadores, nuestra sorpresa, al menos en mi caso, frente a la dureza del procedimiento judicial, más allá de los derechos que le asistan, en este caso al obispado. Me parece, por lo que vos estás diciendo, que la Unión tiene un valor para todos los catamarqueños que hace nuestro patrimonio cultural y no podría haber sido tratada de esta manera, independientemente de que los empresarios hayan incumplido sus deberes, su palabra o lo que fuere. O sea, yo creo que podrían haberse analizado en dos planos diferentes estas cuestiones y no tener una medida tan dura que afecta a Catamarca, no solamente a la Unión, afecta a la provincia, el decano de la prensa de nuestra provincia. Bien, muchas gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, ya no nos queda tiempo para la síntesis final. Jorge, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo jueves, espero que esté Belki. Que esté Belki y que tengamos proyecto de la reforma aprobado, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Hasta el próximo jueves entonces a las 22 horas.